Muy buenas noches, un cordial saludo a todos ustedes, aquellos que ya están conectados aquí en nuestra transmisión. En esta noche pues le agradecemos al Señor por su misericordia, por su bondad. Y quisiera empezar leyendo un texto de la Biblia. La Biblia en el libro de Isaías capítulo 42, verso 16, dice así la escritura: y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no les desampararé. Hoy es ese tiempo donde el Señor nos hace salir de esas tinieblas a esa luz admirable. Hoy es ese tiempo donde el Señor hace ver a los ciegos aquellas cosas que no conocían. Por eso quise iniciar esta enseñanza en esta noche leyendo este texto y que podamos entender lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu fidelidad es para siempre. Gracias, Señor, porque hoy creemos que tú nos guías por el camino que no sabíamos, Señor. Ese camino es tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos harás andar por sendas que no habíamos conocido. Gracias, Señor, porque hoy andamos en esas sendas que es tu palabra, esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra grandiosa. Gracias, Señor, porque tú irás delante de nosotros y cambiarás las tinieblas en luz. Hoy te bendigo, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú cambias lo escabroso en llanura, Señor, para nosotros, para tus hijos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú harás estas cosas y no nos desampararás. Así que, Señor, en esta noche toma el control de cada uno de nosotros. Toma este tiempo, Señor, en tus manos y ayúdanos a comprender, Señor, esta luz admirable que es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche tenemos un tema bien particular, bien bonito. En esta noche tenemos el tema de quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Pero quise hacer un paralelo de quiénes somos en el corazón de Dios primero. Porque muchos de nosotros no sabemos quiénes somos en Cristo porque no sabemos quién somos en el corazón de Dios. Por eso es importante entender primeramente quiénes somos en el corazón de Dios para luego entender quiénes somos en Cristo. Porque en Cristo tenemos una infinidad de riquezas. Así que hoy vamos a empezar hablando de quiénes somos en el corazón de Dios. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice así. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y qué bonito es este texto. Cuando leemos esto, podemos entender que toda persona debe conocer quién es, primeramente, quién es delante de Dios y cuáles son esas funciones y privilegios que tiene como hijo de Dios. El interrogante aquí, y casi que el interrogante de todo ser humano, es ¿quiénes somos realmente? ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? Ese es el interrogante más grande que en alguna etapa de nuestras vidas nos habremos hecho o nos haremos tal vez. Número uno, la gente muchas veces piensa que es lo que los demás dicen que es él. A veces la gente piensa lo que es personalmente, es una percepción personal. Pero a veces también podemos entender que no tienen claro qué es ni quiénes son en el corazón de Dios. Pero cuando vamos a la palabra de Dios vemos que allí está la respuesta.
Dios tiene la respuesta a este interrogante. Número uno, somos hechos a su imagen. ¿Y qué precioso es esto? En el libro de Génesis, ¿sí? Allá en el Génesis encontramos precisamente que Él nos hizo a su imagen. Tú has sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y aquí es donde empezamos a entender realmente esta transición. En el libro de Génesis, capítulo 1, versos 26 al 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios empieza a darnos esa interrogante: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Arley en este momento? Arley puede decir en este momento, mi amado hermano, que es una creación hecha a la semejanza y a la imagen de Dios. Y por eso es que nosotros somos tan diferentes, porque tenemos esa imagen y esa semejanza de Dios. Ahora, Dios contesta también nuestra interrogante de quiénes somos como hombres, como seres humanos. Y Él nos dice que somos transformados por su Espíritu. Nosotros, como hijos de Dios, que hemos sido hechos a su imagen y semejanza, ahora somos transformados por su Santo Espíritu. Mire lo que dice mi amado hermano y amigo, lo que dice el 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados, cambiados. Somos nuevos, somos diferentes, somos transformados a su imagen y semejanza, con más y más gloria, con la acción del Señor que es en el Espíritu. Nosotros somos transformados es a través del Espíritu Santo. Humanamente estaríamos fallando constantemente. Casualmente hoy le decía a alguien, cuando nosotros somos éticos y cuando tenemos esa cordura de Dios, no podemos fallar, nos es difícil fallar. El pecado no puede estar en nosotros, pero es porque ahora nosotros entendemos que somos hechos a su imagen y semejanza. Es decir, en nosotros hay una nueva naturaleza. Ahora, ¿quiénes somos nosotros en el corazón de Dios? Somos linaje escogido. Y lo leíamos ahí en el primer texto. ¿Qué somos nosotros en el corazón de Dios? Somos ese linaje escogido. Cuando miramos las Escrituras vemos que Dios hizo un pacto con Israel. Dios hizo un pacto y le ofreció una especial redención en él, si ellos querían que fuesen sus hijos y Dios su único Dios para ellos. Entonces miren lo que dice en el libro de Éxodo, ese pacto que hizo Dios con Israel. Éxodo capítulo 19, verso 5. Éxodo capítulo 19, verso 5. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, dice el Señor. Primero que todo, nosotros somos ese linaje escogido por Dios si diéremos oído a su palabra. Nosotros somos ese linaje escogido por Dios si guardamos su pacto, si guardamos sus mandamientos. Sabemos que a la verdad el Espíritu quiere, pero la carne se opone. Y todo el tiempo es una lucha entre el Espíritu y la carne. Y a veces no damos oído a lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora entendemos que si damos oído a la palabra de Dios y guardamos su pacto, nosotros vendríamos a ser ese linaje escogido por Dios. El cristiano es un linaje nuevo, es un linaje escogido. ¿Para qué? Para tener un privilegio. ¿Y cuál es ese privilegio que tiene el cristiano hoy en día en ese linaje escogido? Es una nueva e íntima criatura con Dios. Es decir, tiene una nueva relación con Dios. ¿Para qué?
para obedecerle. Número uno, para obedecerle. Cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios, cuando nosotros le reconocemos, cuando nosotros le exaltamos, aun cuando fallamos y venimos a su presencia y pedimos perdón, podemos entender que esto hace parte de la esencia del cristiano, para obedecer. No es elegido para hacer lo que le plazca, sino para someterse a la voluntad de Dios. El Hijo de Dios debe ser obediente. Muchos piensan que porque Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario, hoy en día pueden hacer lo que quieran. Y eso está fuera del contexto bíblico. Nosotros ahora somos elegidos no para hacer lo que nos plazca, sino para obedecer a Dios. Pero también somos ese linaje escogido de Dios. ¿Para qué? Para servir, ¿sí? Es un honor servir, es un honor y consiste que como siervos de Dios debemos morir a nosotros mismos por amor a otros. No podemos hacerle daño a otros, no podemos ser piedra de tropiezo para otros, no lo podemos hacer porque ahora para nosotros es un honor servir. Tal vez antes éramos de corazones endurecidos, tal vez antes nuestra mente estaba entenebrecida, tal vez antes estábamos llenos de egocentrismo, pero ahora en esa nueva naturaleza, ¿sí?, creados según a la imagen y semejanza de Dios, en ese real sacerdocio nosotros somos aptos para servir y eso es un honor. Ahora cuando decimos también en el corazón de Dios, somos real sacerdocio. Cada cristiano tiene acceso a Dios. El sacrificio que Cristo hizo abrió un lugar santísimo para todos los creyentes y ofrecer una ofrenda agradable a ese Dios santo. Entonces, ahora nosotros tenemos ese real sacerdocio. Ahora nosotros podemos ir a la presencia de Dios cuando queramos, a ese lugar santísimo, a ese tiempo de intimidad, a ese tiempo de oración, a ese tiempo de justificación en Él, donde reconocemos que Él es Dios, pero también reconocemos nuestras faltas delante de Él. Así que como real sacerdocio nosotros también tenemos ese acceso a Dios, pero también somos intercesores, mi amado hermano, por una humanidad. Nosotros somos intercesores, somos nuevas criaturas. Y como somos nuevas criaturas, por eso tenemos que estar pensando en nosotros más que en nosotros mismos. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que hay un compromiso, hay un reto, hay una posición. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Es nuestra responsabilidad confiar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque solo de esa manera seremos una nueva criatura. Y solo de esa manera las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Mire tan bonito lo que somos nosotros primeramente en el corazón de Dios. También cuando estamos entendiendo que estamos en el corazón de Dios y lo que somos en el corazón de Dios, se nos delegó un ministerio. A cada uno de nosotros se nos ha delegado un ministerio. La pregunta es si durante mucho tiempo, a través del púlpito como su pastor, amado iglesia, les he venido insistiendo en eso. ¿Cuál es tu ministerio? ¿A qué has sido llamado? Porque ese ministerio, esos dones y esos talentos, tú no los puedes guardar para ti. Esos dones, esos talentos, ese ministerio ha sido dado por Dios para que tú lo pongas en práctica y ayudes a tus hermanos. Mire que se nos delegó un ministerio. 2 de Corintios capítulo 5 verso 18 lo dice. 2 de Corintios capítulo 5 verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros hemos adquirido un principal ministerio
y es el de la reconciliación. Que estemos bien los unos con los otros, que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros. Que si alguno es falto de sabiduría, pues aquel que tenga la sabiduría debe ayudar a su hermano en sabiduría, a que se levante, a que se fortalezca. La palabra dice que las ovejas gordas deben soportar la flaqueza de aquellas ovejas flacas. Y eso es porque Dios nos ha delegado un ministerio, el ministerio de la reconciliación, de que estemos bien con todos, de que estemos en paz con todos. Eso es importante, de que nos amemos unos a otros, de que amemos nuestras familias, de que amemos a nuestros amigos, que amemos a nuestros hermanos en Cristo. La reconciliación es importante. Por eso dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque no sabemos, tal vez hoy nos acostemos y el Señor venga, y tal vez hayamos estado en enojo con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros conocidos. Ahí habla el tema de la reconciliación. El Señor también dijo, ¿cuántas veces tendremos que perdonar? 70 veces 7. Es más, el Señor nos enseñó a través de su escritura, a través de la Biblia, que debemos orar aún por nuestros enemigos. Realmente, un cristiano no podría ser cristiano diciendo que tiene enemigos. Más bien, el mundo es el enemigo del cristiano. Y por eso, de ahí la naturaleza de ser esos verdaderos intercesores por aquellos que se pierden. Ahora también, cuando vemos qué somos en el corazón de Dios, ahora podemos entender que la palabra de la reconciliación es importante para nosotros. Número 1, el ministerio de la reconciliación. Número 2, la palabra de reconciliación. Mire lo que sigue diciendo ahí, 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Eso qué quiere decir, mi amado hermano? Que tenemos que hablar en amor todo el tiempo. Y en el amor, hermanos, el amor, dice la palabra, que cubrirá multitud de pecados. Así que, mi amado hermano, una cosa es el ministerio de la reconciliación y el otro es la palabra de la reconciliación. Tú sanarás el corazón de una persona cuando hablas la palabra de Dios. Tú le mostrarás esos senderos de luz admirable de Dios cuando tú hablas la palabra de la reconciliación, pero también cuando le muestras amor a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero también el Señor ha hecho más por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros también cuando estamos en su corazón? Somos embajadores de Cristo. No sé en esta noche quién es un embajador de Cristo, quién dice amén ahí en esta transmisión. Saludo a todos mis hermanos en esta noche. Dios les bendiga. Gracias por estar allí conectados y poder entender esto tan precioso. Hoy nosotros somos embajadores de Cristo. Ahora nuestra ciudadanía no es terrenal, sino nuestra ciudadanía es celestial. Por eso, allí donde usted está ahí en el chat, escriba: soy un embajador de Cristo. Todos somos embajadores de Cristo. Mire lo que dice ahí 2 Corintios capítulo 5, verso 20. 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, mi amado hermano. De acuerdo a lo que hagamos nosotros, seremos esos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tremenda esta palabra. Y esta palabra va de la mano con esta salida evangelística que vamos a realizar los 4 sábados de este mes de Semana Santa. Vamos a salir 4 sábados, vamos a impactar cada parte de las iglesias en sus lugares, van a impactar sus barrios. ¿Para qué? Precisamente para rogarles a los hombres en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios.
Este es un motivo de oración, y hermano, y de una vez aprovecho para que usted me ayude en oración para que en esta salida evangelística podamos alcanzar muchas más almas, porque necesitamos ser esos verdaderos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Mire tan precioso que es Dios, cómo nos ama, como si Dios rogase en medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Ahora, ¿qué más nos dice que somos en el corazón de Dios? Pues en el corazón de Dios dice que somos una nación santa. Hermanos, somos una nación santa, no se le puede olvidar eso. Ahora, ¿qué quiere decir santo? La palabra equivale a santo, o la palabra que quiere equivaler a santo es ser diferente. Nosotros somos diferentes, porque estamos dedicados a hacer la voluntad de Dios y estamos dedicados al servicio de Dios. ¿Sí? Y entonces, mi amado hermano, ese es el resultado lógico de una vida en comunión con Dios. Cuando tú tienes realmente una comunión con Dios, cuando tú estás pecando, el Espíritu dentro de ti te redarguye y no te deja avanzar, y te confronta y te enseña a hacer las cosas bien. Ese es el resultado lógico de una vida en comunión con Dios. Él se perfecciona cuando tenemos esa comunión con Él. Él se perfecciona en nosotros, haciéndonos cada vez más hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando nos reconciliamos con Dios, no tenemos por qué tener miedo, porque sabemos que sin lugar a dudas fallamos. Pero cuando venimos a la presencia de Dios y somos honestos y abrimos nuestro corazón, Dios nos perdona. Y por eso podemos decir, pueblo para ganancia, posesión deseada, somos para Dios. Dios es nuestro sustento. Eso habla de la perseverancia. Eso habla de la preservación. Eso habla del valor del candidato idóneo para la salvación. Dios es nuestro sustento, pero Dios nos probará de muchas maneras. De muchas maneras seremos probados para ser un candidato idóneo para esa salvación. Ahora entendemos que somos de incalculable valor para Dios. ¿Sí? ¿Quién dice amén? ¿Quién entiende en esta noche que somos de incalculable valor para Dios? Él nos ama de tal manera, que ha dado a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Porque el valor de un objeto consiste en que haya pertenecido a alguien. No sé si tú tienes una posesión, ¿sí? Una posesión la cual tú ames con todo tu corazón, pero de pronto decides regalársela a otro. Y esa persona que lo recibe con tanta admiración que le da un valor único a eso que ha recibido. Es decir, nosotros ahora entendemos el valor de ese objeto, el valor del objeto ¿en qué? En el sacrificio de Cristo por amor a nosotros. Y ahora nos pertenece ese sacrificio a nosotros. Y por eso es que podemos decir que somos salvos. Entonces, en cualquier museo, mi amado hermano, solo para tener una idea de lo que estoy diciendo, en cualquier museo podemos encontrar objetos de varias personas, de varios lugares, tal vez, no sé, bastones, lapiceros, libros, no sé, vestidos, cuyo único valor consiste en haber pertenecido a alguien que fue importante y que lo utilizó. De igual manera, para nosotros la grandeza del creyente es que hemos sido y pertenecemos a Dios. Y también somos utilizados por Él para anunciar, mi amado hermano, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y qué bonito es esto, ¿sí? Ahora, la pregunta es, tal vez en este momento tú tienes problemas de identidad. Tal vez tú no entiendes quién eres realmente en Dios. Pero déjame repetir las palabras de Pedro. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Habiendo entendido, mi amado hermano, esto, ahora podemos saber quiénes somos en Cristo realmente. ¿Sí? Hemos recibido una nueva vida, hermano. Ahora nosotros podemos saber quiénes somos en Cristo. Ese es el tema de hoy. Pero tenía que hacer ese paralelo inicialmente para poder entender quiénes somos en Cristo. Número uno, ¿quiénes somos en Cristo? Recibimos una nueva vida. Tú y yo tenemos una nueva vida. Ahora tenemos una vida eterna. ¿Gracias a quién? A Jesús, nuestro Salvador. Y por eso decía, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Dios ha derramado sobre nosotros su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y qué lindo es esto, cuando el Espíritu está en nosotros y nos enseña esta gran verdad. Hemos recibido el testimonio del Espíritu Santo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hoy ahí donde estás, mi amado hermano, hazte esa pregunta. El Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y si es así, amado hermano, déjame decirte, gloria a Dios por eso. Pero a veces hay personas que no saben escuchar la voz de Dios, sino que escuchan la voz de Satanás y son guiados para desviarse del camino de verdad. Así que lo que dice este texto de Romanos capítulo 8, verso 16 es que si el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, quiere decir que somos hijos de Dios. ¿Qué más? Nos ha sido dada la mente de Cristo. Ahora no pensamos como hombres carnales, ahora no pensamos como hombres naturales, porque en la iglesia encontramos tres tipos de cristianos, ¿sí? Los hombres carnales, los hombres naturales, los hombres espirituales. ¿Sí? El carnal, pues no le interesa nada a la iglesia, pero aún asiste. ¿Sí? El tibio es aquel que viene a la iglesia y aún recibiendo la palabra cuando sale, prefiere una vez más retomar esos caminos y esas andanzas del mundo. Pero aquel que es espiritual, recibe la palabra y la atesora en su corazón. Y por eso es que el Espíritu de Dios da testimonio a esa persona de que es hijo de Dios. Nos ha sido dada la mente de Cristo. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios es Dios, hermano. Dios es sabio, Dios es omnipresente, omnisciente. Dios es sabio en toda su naturaleza. ¿Quién instruirá la mente de Dios? Ningún ser humano lo puede hacer. Pero ahora nosotros gozamos de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Él nos da la sabiduría para continuar, Él nos da la sabiduría para entender los caminos, Él nos da la sabiduría para afrontar los problemas, Él nos da la sabiduría para tener paz, Él nos da la sabiduría aún para saber amar. Ahora nuestro cuerpo ha sido hecho templo del Espíritu Santo. Mire, ¿quién somos en Cristo? Todo esto que le estoy mencionando en esta noche es lo que somos en Cristo. Ahora nuestro cuerpo ha sido hecho templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual recibisteis de Dios y que no es vuestro?
Hay que tener cuidado con eso. Aquí, por ejemplo, vemos, y eso es algo que hago con muchos alumnos. Cuando los veo fumando, les digo, no fumes, te ves mal, te ves feo. Cuando veo fumando a las niñas, digo, no, te ves terrible haciendo eso. No te ves como creación de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando somos templo de Dios, aún con lo que comemos, nosotros también tenemos que tener cuidado. Hay personas que son desenfrenadas, comen y comen y comen y comen, y llegan a un punto hasta que enferman el templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué más somos en Cristo? Tenemos a nuestra disposición los dones del Espíritu Santo. Tenemos a disposición los dones del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que anhelemos los mejores dones, que anhelemos lo mejor. Y ahora nosotros tenemos esa disposición a nuestras manos. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12. Libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 al 11. Dice así en Reina Valera: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para su provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que, mi amado hermano, lo decía al principio, ¿cuál es el don que tú tienes? ¿Lo estás poniendo en práctica? ¿Lo estás desarrollando? Tal vez es el don de la fe, tal vez es el don del discernimiento de espíritu, tal vez es el don de género, de lenguas o de interpretación de lenguas. Mire que esto es importante. Tal vez ese don de sanidad, mi amado hermano, tú eres el que equipa la obra del Señor aquí en la tierra. Por eso es necesario que ores fervientemente y le pidas al Señor que te dirija en tu camino en Cristo y que te muestre el ministerio al cual has sido llamados, porque todos hemos sido llamados a ejercer un trabajo aquí en la tierra. Miren lo que dice el libro de Primera de Corintios 12:27. Hemos llegado a ser parte de ese cuerpo de Cristo. Ahora nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo, hermano. En esta noche podemos entender y le damos gloria a Dios que Él en su infinita misericordia nos ha llamado y nos da semejante privilegio. Somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno en particular. Ahora también en Cristo tenemos al Espíritu Santo como sello de que le pertenecemos a Él y que Él está en nuestro corazón. Eso es lo que somos en Cristo. Ahora tenemos al Espíritu Santo como sello en nosotros. Ese sello que dice que le pertenecemos a ese Dios vivo y verdadero. Y que ahora ese Espíritu habita en nuestro corazón. Mire lo que dice Segunda de Corintios, libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 22. En esta noche leeremos mucho la palabra de Dios. Es necesario leer la palabra de Dios porque solo de esa manera aprenderemos. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sí ven, mi amado hermano? Que ahora tenemos ese privilegio de que ese sello del Espíritu Santo está en nosotros. Y ahora nos dice que nos ha dado las arras, hermano, en nuestro corazón de ese Espíritu de Dios.
¿Sabe? Cuando hacemos un negocio, ¿sí? Un negocio físico, cuando vamos a hacer un negocio de una casa, de un automóvil, nosotros damos las arras para ese negocio. Ahora el Señor ha pagado ese precio, ha dado un aporte inicial para que nosotros podamos tener ese linaje y lleguemos a la salvación con Dios. Así que también esto es precioso. Hemos sido redimidos de la maldición de la ley. ¿Quién dice amén allí? No sé cuántos están allí y están entendiendo en esta noche, y ahora podemos decir que hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Mire lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13. Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, se hizo maldito por nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener un corazón conforme al suyo. Por eso nosotros tenemos que entender que no le podemos fallar a Él. Por eso tenemos que entender que cuando hacemos las cosas mal, no le estamos haciendo daño al hombre de alguna manera, sino que estamos entristeciendo el corazón de Dios. Y Él se hizo maldito por nosotros a través de un madero. Así que, mi amado hermano, entendemos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ahora somos sellados. Cristo pagó el precio y ahora somos sellados. Gracias a que Él llevó nuestros pecados en sí mismo. Ahora somos sellados por el Espíritu Santo. Miren lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, libro de Efesios, capítulo 1, verso 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe cuál es esa promesa? Que Él volverá pronto. ¿Sabe cuál es esa promesa? Que Él volverá por su iglesia. ¿Sabe cuál es esa promesa? Que Él castigará a todo aquel que le niegue. ¿Sabe cuál es esa promesa que dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor? Esa es la promesa. ¿Sabe cuál es esa promesa? Que Él se ha ido de aquí y se ha ido a ese lugar santo a preparar morada para sus hijos. Y esa es la promesa que todos esperamos. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados porque las arras de nuestra herencia está en la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Estamos adquiriendo una herencia de redención. ¿Por nuestros méritos? No, hermanos, no tenemos ningún mérito para adquirir semejante privilegio. Hoy podemos decir que gracias a Dios, esas arras de esa herencia del Espíritu Santo que está en nosotros nos hace cada día más preciosos delante de Dios. Así que, mi amado hermano, hoy podemos decir también quiénes somos en Cristo. Nos ha vivificado con Cristo. Ahora somos o estamos vivos con Él. Antes estábamos muertos en nuestra naturaleza de pecado. Antes estábamos en ese lodo cenagoso. Antes estábamos apartados de Dios. Antes estábamos apartados de su misericordia. Pero ahora somos vivificados en Cristo. Estamos vivos con Él. Mire lo que dice el libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 2, verso 13. Libro de Colosenses, capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Quién dice gloria a Dios? Nos dio vida juntamente con Él, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdonarnos de nuestros pecados. Y gloria a Dios por eso. Hermano, ¿dónde estaríamos nosotros si estuviéramos apartados de Dios? ¿Dónde estaríamos nosotros sin el temor de Dios, haciendo infinidad de cosas,
entristeciendo su corazón, entristeciendo al Espíritu Santo, pisoteando la sangre de Cristo. Pero hoy podemos entender que aunque estábamos muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con su Hijo Jesucristo y nos ha perdonado y nos ha limpiado de todos nuestros pecados. ¿Pero para qué? Para que entendamos quiénes somos en Cristo. ¿Y quiénes somos en Cristo hoy? Hemos sido renovados por el Espíritu Santo. Mi amado hermano, hoy estamos renovados por el Espíritu Santo. El libro de Tito, capítulo 3, verso 5, dice así. Libro de Tito, capítulo 3, verso 5, dice así. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso, hermano. Hoy podemos entender su misericordia. Hoy podemos comprender que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su infinita misericordia. Su misericordia es tan grande, hermano, que de esa misericordia es que tenemos que hablar, de esa misericordia es que tenemos que compartir, de esa misericordia tenemos que transmitir, ¿sí? No por algo que hubiéramos hecho, sino por la regeneración y la renovación de Él en nosotros a través de su Santo Espíritu. ¿Quién más somos en Cristo? ¿Qué somos en Cristo? Hemos renacido por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos hace vivir. La palabra de Dios es la que nos renace a nosotros. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Óigase bien. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora nosotros hemos nacido renacido mejor, de una persona incorruptible, Jesucristo. Y ahora lo entendemos a través de su palabra, porque esa palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, hermanos. Eso es lo que estamos viendo aquí, lo que somos en Cristo. Esa verdad de Cristo ahora realmente nos hace libres. También entendemos que somos en Cristo. Hemos sido perdonados y limpiados en la sangre de Jesús. Y qué hermoso es Jesús. Qué hermoso es Jesús, que dio su vida por nosotros. Qué hermoso es Jesús si pudiéramos de alguna manera haber vivido esa experiencia donde Él fue flagelado, latigado, escupido, apuñalado. Yo pienso que sería algo tremendo en nuestro corazón. Tal vez quedaríamos traumados de ese sacrificio tan hermoso que Él hizo. Pero hoy nosotros podemos decir que en Cristo hemos sido perdonados y hemos sido limpiados a través de ese sacrificio, a través de la sangre de Jesús. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9. Libro de Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Miren tan hermoso el sacrificio de Cristo. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno que quiera hacer lo bueno. Ni siquiera uno quiere hacer lo bueno.
de constante queremos hacer lo malo. La Escritura dice que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia en comparación a las obras de Dios. Así que si nosotros decimos que estamos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, mi amado hermano. Es necesario que confesemos nuestros pecados, porque Dios no puede ser engañado. Sabemos que los que militamos como buenos soldados, como buenos obreros de Cristo, estaremos expuestos a la tentación del pecado. Porque el enemigo, ¿qué quiere hacer con nosotros? El enemigo nos quiere desviar del propósito de Dios. El enemigo nos quiere anular, porque sabe que la oración del justo es escuchada y puede mucho. Como iglesia, cuando nos unimos a orar, vemos cómo se quebrantan las cadenas. Por eso, mi amado hermano, también aprovecho una vez más para que este jueves y este Viernes Santo nos podamos reunir aquí en la congregación. Vamos a tener 2 días de ayuno, donde le daremos la gloria a Dios, donde haremos guerra espiritual, donde someteremos al enemigo, donde lo anularemos, donde desataremos bendiciones para nuestras familias, para nuestros hogares, para nuestros hijos, para nuestros ministerios, pero ante todo para la gloria de Dios. Así que aquí los esperamos el día jueves, el día Viernes Santo, de 9 de la mañana a 12 del día estaremos en completo ayuno. Porque dice la Escritura, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Romper toda cadena de opresión. Vamos a estar allí haciendo esa guerra espiritual, rompiendo toda cadena de opresión. Así que, amado hermano, sigamos aquí en este tema. ¿Quiénes somos en Cristo? Hemos nacido de Dios. Ahora nosotros nacemos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. ¿Y qué palabra es esta? Si sabéis que Él es justo, si nosotros sabemos que Cristo es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Ahora nosotros somos nacidos de Dios y ahora no andamos en nuestros deseos, sino que ahora nosotros hacemos justicia. No en nuestras propias fuerzas, no es con nuestras manos, no es con nuestras palabras, es con el Santo Espíritu de Dios que hacemos justicia. Por eso tenemos que ser testimonio. Por eso no podemos ser piedra de tropiezo para otros. Tenemos que amar a otros, porque de acuerdo a lo que nosotros éramos antes, ahora podemos entender lo que somos ahora y podemos entender que aquellos que están allá afuera necesitan de ese Dios verdadero. Y solo con del amor cubrirá, dice la Escritura, cubrirá multitud de pecados. El amor. Debemos amar, hermano. Debemos amar como Dios nos amó. Ahora, ¿qué tenemos también que entender cuando somos o estamos en Cristo? Entramos en una nueva relación con Dios. Ahora tenemos una nueva relación con Dios. Nos hemos convertido en hijos de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? ¿Cuántos hijos de Dios verán luego esta transmisión? Y nos gozamos porque el Señor abre puertas. El Señor está llevando estas transmisiones a otros lugares. Está tocando los corazones de otras personas. Y nos alegra mucho eso. Entonces entramos en una nueva relación con Dios. Nos hemos convertido en hijos de Dios. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Hoy somos hijos de Dios. Gracias a Dios, valga la redundancia, a todos los que le recibieron. O sea que, aparte de todo, de la bendición que Él nos ha dado, Él nos está diciendo aquí que es necesario que tú confieses a Jesús
como tu Señor y Salvador. Es necesario. Miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 8. Libro de Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una vez más recordamos esto. Y yo soy un hijo de Dios. Amén. Así como dice la pastora Ligia. Amén. Soy su hija. ¿Cuántos están allí? La hermana María también está diciendo que es su hija. ¿Cuántos están allí? Ojalá bombardeáramos estas redes sociales escribiendo simplemente eso. Soy un hijo de Dios. ¿Cómo transformaría esta frase y cómo traería al corazón de muchas personas tantas interrogantes? Ahora soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Qué bonito es eso. Y sabemos que somos hijos de Dios porque el Espíritu da testimonio a nosotros. Ahí está mi hermano Giovanni también junto con su familia diciendo amén. Sabemos que somos hijos de Dios. ¿Qué más somos en Cristo? Conocemos al único Dios verdadero. Cuando yo estoy en Cristo, cuando yo conozco a Cristo, cuando entiendo qué hay en el corazón de Dios y qué somos en el corazón de Dios, conocemos al único Dios verdadero. Es triste todavía que hay personas que siguen aferradas a imágenes, a estatuas de yeso, de barro, que tienen ojos, no ven, que tienen oídos y no oyen. Es triste ver eso. Es decir, ellos no han conocido al Dios verdadero. Y por eso tenemos que orar para que esas personas sean iluminadas. Y como leía en el texto de Isaías capítulo 42, déjenme leerlo otra vez, que delante de ellos cambie las tinieblas en luz. Debemos estar orando por ellos y en esta salida evangelística ese debe ser un lema para nosotros, que Dios cambie sus tinieblas en luz para que conozcan a ese Dios verdadero. Ahora nosotros que entendemos quiénes somos en Cristo, entendemos quién es nuestro Dios verdadero. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 17, verso 3. Libro de Juan, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que le conozcan a Él, que confiesen su nombre, que se entreguen a Él, que se aparten de la idolatría, que saquen todo anatema que tienen en sus corazones, aún en sus propias vidas, aún en sus hogares, que saquen todo ese anatema. ¿Qué es un anatema? Aquello que nos aparta de Dios. Ahora, cuando estamos en Cristo y conocemos todo esto, hermano, tenemos paz con Dios. Por eso es difícil entender que un cristiano se sienta acusado. Quiere decir que no tiene paz para con Dios. Y necesitamos tener paz para con Dios, para poder reposar en Él, para poder descansar en Él, para poder oxigenarnos en Él. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 5, verso 1. El resultado de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Él ya pagó el precio. Y eso trae paz en nuestro corazón. Porque humanamente, ¿cómo podíamos resarcir aquellos errores que ya cometimos? Y a muchos hermanos les digo, hermanos, créeme que yo he cometido muchos errores en mi vida. Créeme que en este momento he cometido errores en mi vida, pero créeme también que cometeré tal vez errores al futuro. Pero hoy podemos tener esa fe, podemos tener esa paz y esa esperanza de que por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos perdonará. Y ya tenemos esa paz en nuestro corazón y el enemigo no nos podrá estar acusando. Por eso no puedes seguir llorándole al enemigo. Hoy tienes que derramar tus lágrimas, es en la presencia de Dios, por su misericordia, por su bondad, por todo lo que ha hecho en nosotros. También cuando estamos en Cristo, estamos reconciliados con Dios. Romanos 5:10, porque siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y qué texto tan hermoso. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte o por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es por Jesucristo, mi amado hermano, que seremos salvos, seremos reconciliados. ¿Qué más podemos entender en esta noche? No solo somos sus hijos, sino que Él es nuestro Padre. Ahora esto también es precioso. No solo somos hijos de Dios, sino que Él ahora es nuestro Padre. Él ahora nos ha dado una paternidad que no teníamos. Sabemos que tenemos padres terrenales, pero tenemos un Padre espiritual grande en los cielos que hace todo por nosotros. Dice el libro de Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, papito querido. Gracias, Señor, porque yo ya no estoy en esclavitud. Gracias, Señor, porque yo ya no vuelvo atrás. Gracias, Señor, porque aquello que hice en el pasado quedó. Y hay un texto de la Escritura que dice, lo que pasó, pasó. Ya pasó, hermano. Ya suelte esa carga, ya suelte esa presión. Ya entienda que ahora usted tiene un Padre que le ama, ¿sí? Y ahora usted no puede recibir ese espíritu de esclavitud que lo hace estar en temor, todo lo contrario. Un hijo de Dios no puede estar en temor, un hijo de Dios debe ser valiente, un hijo de Dios debe ser alegre, un hijo de Dios debe tener tenacidad, un hijo de Dios debe creer en ese Dios de las Escrituras. Y ahora podemos decir que no tenemos temor, sino que ahora hemos recibido ese espíritu de la adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Señor, en mi necesidad yo te puedo clamar a ti. Tú me ayudarás, tú me fortalecerás, tú me cimentarás sobre la roca firme que es Jesucristo. Así que, mi amado hermano, también podemos entender que hemos sido hechos coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo, mi amado hermano. Ahora recibimos nosotros esas bendiciones que no nos pertenecían, que solo le pertenecen al Hijo. Somos coherederos. Miren lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, mi amado hermano, mire tan precioso es esto. Habla también de padecimiento. No será fácil nuestro caminar. No será fácil. Padeceremos una y otra vez. Padeceremos injusticias, padeceremos derrotas, padeceremos tristezas. Eso podemos padecer porque somos humanos. Padeceremos tristezas, dolor en nuestro corazón. Pero sabemos que juntamente con Él nos levantaremos y seremos glorificados para una vida eterna. Ahora también entendemos luego de esto de que somos posesión de Cristo. Ahora nosotros le pertenecemos a Él. Ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, o por decirlo de alguna manera, no le pertenecemos a nuestros padres terrenales, sino que ahora nosotros somos posesión de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3 verso 23 dice así: y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Si nosotros estamos en Cristo, estamos en Dios. Hemos sido transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora por eso es que nos vemos tan hermosos, porque hemos sido transformados de gloria en gloria. Y aunque este exterior se desgaste, el interior se rejuvenece, dice la Escritura. Mire lo que dice segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. Libro de segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como ante un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Somos transformados cada día.
cada día somos mejores, cada día nos rejuvenecemos, cada día somos más a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Por medio de su Espíritu. Pero también entendemos que somos nuevas criaturas en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos crucificados con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi amado hermano, ahora tenemos que crucificar nuestra carne, porque, vuelvo y lo digo, el Espíritu a la verdad quiere, pero la carne se opone. En Cristo estoy juntamente crucificado. Tengo que padecer para ser transformado. Tengo que padecer para ser cambiado. Tengo que padecer para crecer y llegar a la estatura de ese varón perfecto. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso hace que nosotros ahora seamos aceptos en el amado. Eso hace que nosotros ahora recibamos esa adopción. Somos aceptados por Él. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es para la alabanza y la gloria de su gracia. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos por Dios, llamados por Dios para la alabanza a Dios. Con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con lo que somos, cómo nos comportamos, debemos pensar en esto, si le estamos dando gloria a Dios. Y solo de esa manera podemos entender que hemos sido aceptados en el amado. Estamos vivos con Cristo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por eso es que podemos decir que por gracia somos salvos. ¿Qué es gracia? Gracia es un favor inmerecido. No merecíamos eso, pero ahora somos miembros de la familia de Dios. Ahora entendemos que así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos más extranjeros, ya no somos más advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos de los santos, en armonía, en familia, y miembros de una familia, y esa familia, esa gran familia, es la familia de Dios. Ahora podemos decir que nos podemos acercar a Dios con libertad y con confianza. Los domingos hemos venido estando ministrando en el servicio. ¿Qué es alabar a Dios, hermanos? ¿Qué es alabar a Dios? Y hay una manera de alabar a Dios, postrándonos delante de Él. Pero tenemos que postrar primeramente nuestra carne, nuestro espíritu, para poder entender de que podemos acercarnos a Dios con libertad y con confianza. Y podemos exaltarle y alabarle sin temor, sin lo que piensen los demás. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, verso 12. Efesios capítulo 3, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza de la fe en Él. Ahora tenemos ese acceso. Ahora tenemos esa confianza. Ahora podemos clamar en amor. Ahora podemos sonreír ante su presencia. Ahora podemos derramar lágrimas de alegría delante de Él. Tenemos acceso y esa confianza en esa fe de que Él está en medio de nosotros. Podemos también entender de que podemos confiar en Él, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. No sé si tú ahí donde estás no está siendo perfeccionado. Y dice la Escritura, la disciplina al principio no parece ser causa de gozo, pero sabemos que al final da un fruto apacible. Hoy podemos confiar que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, y tendrá que meternos tal vez allí en el taller del maestro para ser perfeccionados, para ser rotos, para ser quebrados, y para que en su misericordia volvamos a ser hechos nuevos en Él. Podemos confiar que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Seremos perfectos cuando Él venga. Seremos perfectos para su gloria,
para su honra. Mire lo que dice el libro de Filipenses capítulo 1 verso 6, estando persuadido de esto, Filipenses 1, 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos perfeccionas cada día. Gracias, Señor, porque tú nos hablas aún por medio de la naturaleza. Gracias, Señor, porque tú nos perfeccionas aún por medio de la naturaleza. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de la naturaleza. Gracias, Señor, porque esa naturaleza nos habla a nosotros y nos muestra tu esplendor, tu gloria, y nos hace querer ser más y más perfectos a tu imagen, Señor. Ahora podemos decir, cuando tenemos esa nueva naturaleza, cuando hemos sido perfeccionados y que seguiremos siendo perfeccionados hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos decir de que todo lo podemos en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén allí? Todo lo podemos en Cristo Jesús, hermanos. Él no pondrá sobre nosotros una carga que no podamos soportar. Él pondrá algo que nosotros podamos sobrellevar, porque todo lo podemos en Cristo Jesús. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo nos fortalece en nuestra debilidad. Cristo nos fortalece en nuestra necesidad. Cristo nos fortalece en nuestra soledad. Cristo nos fortalece en nuestra enfermedad. Cristo nos fortalece en nuestra escasez. Cristo nos fortalece aún en medio de nuestra debilidad espiritual. Cristo nos fortalece, mi amado hermano. Y por eso es que nosotros ahora nos convertimos o somos aptos para participar de su herencia. Solo de esa manera somos aptos, porque Él nos fortalece. Nosotros podríamos desfallecer en cualquier momento, pero hoy podemos decir que con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, hoy podemos decir que pertenecemos a la familia de Dios, hermano. Mire que es una constante, mire que es una y otra vez, mi amado hermano. Por eso no podemos olvidar que pertenecemos a Dios. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No se le olvide eso, hermano. Tenemos una responsabilidad, tenemos un linaje, tenemos una sangre nueva, tenemos un nombre nuevo, tenemos una identidad nueva. Eso nos hace un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos esas virtudes de aquel que nos llamó. Hoy podemos decir que participamos de una naturaleza nueva y divina, ¿sí? Hoy participamos de la naturaleza divina de Dios. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Hoy podemos decir, gracias, Señor, porque tus promesas son verdaderas. Gracias, Señor, porque tus promesas son grandiosas. Gracias, Señor, porque esa naturaleza divina que tú tienes ahora está en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Hemos sido liberados del pecado, mi amado hermano. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo, también entendemos que hemos sido liberados del pecado. Somos liberados del pecado de la esclavitud. Hemos sido liberados del pecado. Ya no estamos bajo la condenación. Deberíamos preocuparnos y ocuparnos por las cosas del Espíritu y no por las cosas de la carne. Hemos sido salvos de las consecuencias del pecado. Hemos sido justos, hechos justos y santos. Hemos sido limpiados, santificados y justificados. Hemos sido redimidos. Ya no hacemos nuestra voluntad
o la voluntad de la carne, sino que ahora nuestros pensamientos están esclavos a los pensamientos de Cristo. Ya no somos hijos de ira, porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Somos perdonados, somos completos en Cristo. Nuestra naturaleza ha sido cambiada, somos limpiados de una mala conciencia, hemos sido sanados, hemos muerto al pecado y ahora vivimos a la justicia. Hemos sido purificados de ese antiguo hombre y ahora somos perdonados. Somos apartados del mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos embajadores en Cristo. Vivimos por la fe del Hijo de Dios. Hemos sido crucificados en Cristo y ahora crucificamos a este mundo. Hemos sido resucitados con Cristo y sentados en lugares celestiales. Mi amado hermano, somos conducidos como pueblo de Dios y miembros de Dios a esa familia de Dios. Hemos sido librados de la potestad de la tiniebla y trasladados al reino de Dios. Nos ha sido dada la esperanza de gloria. Esperamos con mucha ilusión un cielo nuevo y una tierra nueva, un hogar nuevo. Mi amado hermano, yo de usted estaría gritando de gozo allá donde está usted, Señor. Allá donde usted está, mi querido amigo. Hemos vencido al mundo. Así que, mi amado hermano, en esta noche quiero que entendamos, tenemos una herencia gloriosa cuando estamos en Cristo Jesús. Necesitamos dejar atrás esas excusas de ignorancia y necesitamos aprender quién somos en Cristo según la palabra de Dios y luego vivir en lo bueno, en lo que Él nos está enseñando a través de ese conocimiento de su gloria. Necesitamos morir a nuestra vida, necesitamos morir a nuestra naturaleza antigua y vivir como Cristo Jesús quiere que nosotros vivamos, siendo obedientes a Dios y al Padre y viviendo por el poder del Espíritu Santo. Así que, mi amado hermano, en esta noche me gozo por haber transmitido, o que el Señor nos hubiera permitido transmitir esta enseñanza, este discipulado. Espero que haya sido de gozo para ti, espero que te haya reconfortado, espero que te haya animado, espero que te haya avivado, espero que te haya hecho renacer, mi amado hermano. Y quiero terminar diciéndote en esta noche, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contra ti y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquello que te hace la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En esta noche, mi amado hermano, no temas. Acércate a Dios, acércate a Jesús y Él te dará una vida eterna, una nueva naturaleza. Te va a hacer participante de su familia y te sentará en lugares celestiales a la diestra de nuestro Señor. Así que, mi amado hermano, le saludo a la distancia, le mando un fuerte abrazo, me gozo de poderle ver allí. Ojalá usted se despida allí, yo me despido también. Hermana María, buenas noches y al mismo tiempo hasta luego. La gracia es del Señor, démosle gracias al Señor. Allá está mi hermana Clemencia diciendo gracias, pastor. Bueno, hermano, creo que tuvimos ahí, se nos cayó el internet, fue algo loco. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Estaba diciendo, despidiéndome de todos mis hermanos. A ver, déjenme ver quién está ahí. Mi hermana Carmen, me imagino que está mi hermana Carmen con sus hijos. Giovanni, la hermana Blanca, me imagino que estará con su esposo también.
Jason Prado, que también lo vi al inicio de la transmisión. También vi por allí a Mariana, también conectada. Me alegra mucho que esté conectada también en esta emisión. Aquí sí, mira, aquí tenemos a la hermana Blanca Cecilia. Gracias, hermana, por estar allí. A Giovanni, mi hermanazo. Hermanos, déjenme decirle, Giovanni hoy alegró mi corazón. Ya el ingeniero le envió un video con lo que puede ser el proyecto para nuestra iglesia, para nuestra fachada. Así que estamos hablando con nuestro hermano Giovanni. Mañana vamos a estar orando para que el Señor toque el corazón de este arquitecto y siembre para nosotros esa fachada, o no para nosotros, para la gloria de Dios. Así que, mi amado hermano, yo simplemente le amo en el corazón. Saludo a todos mis hermanos, a Luis Carlos. Luis Carlos está por allí. Bendiciones, hermano. Bien, hermano, lo veo bien ahí conectado. Dios le bendiga. Saludos a toda la familia. Así que, mi amado hermano, yo quisiera seguir, pero realmente el tiempo es muy corto. Pero sé que nos veremos muy pronto, porque si el Señor así lo quiere, nos vemos mañana en el ayuno. Vamos a estar guerreando, guerra espiritual. Vamos a estar quebrantando todas estas cadenas de opresión. Vamos a orar para que las personas sean libres, libres, libres. Luis Carlos me dice que está desde Nocaima, Cundinamarca. Bueno, ya cambió su parada. Muy bien, hermano. Bueno, disfruta ese descanso. Luis Carlos es el chico, el líder de la alabanza. Disfruta ese descanso que Dios te permite tener. Y pues bueno, gloria a Dios. Mi amado hermano, Dios le bendiga sobrenaturalmente. Gracias por estar allí y nos vemos, si el Señor así lo permite, en una nueva próxima oportunidad. Y estaremos tratando, déjeme ver de una vez el tema que vamos a estar tratando para el próximo miércoles. Estaremos hablando del perdón y la conciencia limpia. Estaremos hablando del perdón y la conciencia limpia. Así que, mi amado hermano, Dios le bendiga. Gracias por estar allí una vez más y ojalá no dudes en compartir este mensaje. Dios te bendiga sobrenaturalmente. Bye.